Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, en el capítulo número 2, versículo 19 al 23. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad y mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén, amén y amén. Hoy le damos gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, por estar acá reunidos nuevamente en este estudio bíblico correspondiente al día de hoy. Y también sea la honra, la gloria, alabanza, adoración y exaltación a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que a través de esta serie de estudios bíblicos cada día vamos conociendo, creciendo y madurando en la fe, ya que lo importante es que el conocimiento, la lectura, el estudio profundo de la palabra de Dios nos va a ayudar cada día, conjuntamente con las armas espirituales complementarias que el Señor nos da, para pelear la batalla de la fe, correr con paciencia la carrera de la misma. A través de estos estudios bíblicos y en este recorrido en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, también hemos venido recibiendo la enseñanza por parte del Señor de estos versículos. Y aquí, como lo acabamos de leer en el versículo 19, y no haciéndose de la cabeza. Y es que en el estudio que tuvimos anteriormente, en el versículo 18, el apóstol Pablo le hacía ver a los colosenses en lo concerniente cuando él les escribe vanamente hinchado por su propia mente carnal. Sabemos que cuando el hombre y la mujer vive sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en la vida, está expuesto a muchas cosas y lamentablemente la mente carnal, y aún hay hermanos y hermanas en Jesucristo que no han nacido de nuevo y que tienen su mente también carnal. Aquí en el versículo número 19 nos da una indicación acerca del peligro cuando el hombre y la mujer tienen una mente carnal. ¿Por qué? Porque es lógico que como vive sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en la vida, no se va a tomar de la mano del Señor. Y por eso en este versículo 19, y no haciéndose de la cabeza. Nosotros conocemos a la luz de las Sagradas Escrituras que cuando acá el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe y no haciéndose, o sea, el no tomarse, el no estar unido, el seguir reglas humanas o bien ritos religiosos de la cabeza. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es la cabeza. Para que vayamos en orden en este estudio bíblico,
Cuando les acabamos de mencionar que Jesucristo es la cabeza, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 4 y versículos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí mismo, en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí nos habla claramente que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ya lo vamos acá a leer aquí mismo en esta epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1 y versículo 18. Y Él, o sea Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aquí, lógicamente, nos está confirmando lo que les acabamos de mencionar, que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Porque no es la religión, no son las tradiciones ni las costumbres, es Jesucristo. Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó hasta la última gota de su sangre preciosa en la misma, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A través de ese sacrificio expiatorio, hoy nosotros podemos tener el acceso. Siempre lo hemos manifestado y lo seguiremos haciendo, que a través de ello hoy tenemos acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna y abundancia y el perdón de nuestros pecados. Cuando somos hechos hijos y las que son hechas hijas de Dios, nacidos y nacidas de nuevo, tenemos una nueva vida, un nuevo nacimiento, y entonces formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, como hermanos y hermanas en Jesucristo, cada uno con diferente función muchas veces, pero estamos unidos. Ya lo vamos también acá a mencionar. Y cuando dice en este versículo 19, acá en virtud. Y esto es de una manera que lo vamos a exponer de esta manera. Cuando dice acá en virtud, significa a causa de quién, por medio de quién, gracias al poder de quién, en virtud de quién. O sea, el cuerpo crece, se nutre y se mantiene unido gracias al Señor, ya que dependemos de Él. Esto que les mencionamos, que el cuerpo se nutre y se mantiene unido, es lo que les mencionábamos, la iglesia, ya que dependemos de Él, porque Él es la cabeza. Recordemos el pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 15 y versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. O sea, separados del Señor Jesucristo, ningún hombre, ninguna mujer. Así lo dice la palabra. Sin Cristo no somos nada.
sin Cristo no valemos nada. ¿Por qué? Porque cuando el hombre y la mujer vive sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, está expuesto a toda clase de males y de desgracias. Muchos no lo entienden, muchos no lo aceptan. Pero a la luz de la palabra, el pasaje del Evangelio de San Juan capítulo 15, versículo 5 es muy claro. Entonces, cuando dice acá en este versículo todo el cuerpo, la metáfora empleada acá por el apóstol Pablo acerca del cuerpo humano por completo, o sea, ya en el aspecto espiritual, es la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo. Y lo acabamos de leer en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 23. Y también lo que está escrito aquí mismo en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1 y versículo 18. Y es que la metáfora empleada acá, que bajo la guía del Espíritu Santo el apóstol Pablo utiliza, siempre lo hemos manifestado, que el cuerpo humano tiene diferentes miembros: los ojos, la nariz, la boca, los oídos, el corazón, las manos, los dedos de las manos, los pies, en fin. Todos tienen diferente función, pero están unidos al cuerpo humano. Y ya vamos a explicar cómo esa unión en el aspecto tanto del cuerpo físico, del hombre y de la mujer, como lo más importante espiritualmente en la iglesia, se da también esto. Ya que si hay algo muy importante acá, y por eso les mencionamos, y que toda la atención debida a lo siguiente, porque dice nutriéndose y uniéndose. Aquí cuando se menciona esto rápidamente, todos sabemos que la nutrición es del cuerpo y del organismo humano, y uniéndose. Bueno, aquí el alimento espiritual, la ayuda de Dios. Cuando dice al estar uniéndose, significa es obvio, la unidad, un mismo sentir en Jesucristo. Porque siempre lo hemos dado de ejemplo cuando tenemos que tocar este tema de estar unidos. Es que si en el mundo terrenal se emplea muchas veces el refrán de que la unión hace la fuerza, cuanto más en lo espiritual, que debemos de estar unidos en un mismo sentir en el Señor. Entonces todo esto va de la mano. Y mira, para que lo entendamos bien, esto cuando es en el cuerpo humano, acá menciona las coyunturas y también menciona los ligamentos. Todos conocemos que las coyunturas son las articulaciones, que son la unión entre los huesos, o sea, lo que es la rodilla, el codo, los dedos. Y por lo tanto, esto hace que el esqueleto del ser humano gire, se doble o flexibilice según sea el movimiento físico. Y los ligamentos todos conocemos. Los ligamentos son lo que en forma de bandas o de cordones gruesos, en lo cual son resistentes y son elásticos. ¿Pero por qué son así? Dios es perfecto, y cuando Él creó al hombre y también a la mujer con su cuerpo humano, lo hizo de una manera tan especial, tan sincronizada y tan perfecta. Porque mira, estamos mencionando algo desde el punto de vista del cuerpo humano, para que entendamos lo espiritual. ¿Por qué? Porque aquí está escrito en la palabra, como lo estamos mencionando, acerca de las coyunturas y ligamentos. Ya dimos a conocer lo que son las coyunturas. Y los ligamentos, como son unas cintas gruesas,
lo cual hace que la conexión de un hueso con el otro, y por lo tanto, ya sea por fuera o por dentro de la coyuntura, esto le da estabilidad, o sea, evitando que en algún momento, principalmente cuando hay una caída o un golpe, el hueso se salga de su lugar y que la articulación no se salga de lo debido. Esto es desde el punto de vista del cuerpo y del organismo humano. Ahora bien, ¿qué significa lo que son las coyunturas y ligamentos en lo espiritual? Las coyunturas y los ligamentos son las conexiones y el trabajo en equipo en la iglesia, apoyándonos mutuamente en la obra de Dios. Por eso lo dábamos a conocer, para que hoy lo entendamos bajo la revelación del Espíritu Santo. Dimos a conocer lo que es en el cuerpo humano, ahora espiritualmente. O sea, para que haya unión, para que haya ese mismo sentir en el Señor, dejando por un lado rencillas. Muchas veces en las mismas congregaciones existe el egoísmo, porque muchas veces, valga la redundancia, los hermanos y las hermanas, cuando ven que alguien se está desarrollando, sienten celos, sienten como que no les gusta que otro hermano o una hermana se esté superando espiritualmente. Entonces hay cierto celo, pero en la iglesia debe de existir la unión. Si en el cuerpo humano que el Señor nos regaló de una manera, como lo mencionaba, sincronizada y perfecta, con sus ligamentos, sus huesos, las coyunturas, entonces cuánto más espiritualmente nosotros, que somos hijos y las que son hijas de Dios, que somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno con diferente función. Ya lo hemos mencionado en en la mayoría de veces que tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, esto conduce a algo muy importante, porque dice ahí la palabra crece. El crecer, el avanzar a través del conocimiento, viene el crecimiento espiritual que da Dios. No lo da el hombre, no lo da la mujer, no lo da ninguna religión, ni costumbre, ni tradición, ni mucho menos alguna filosofía. Entonces, el crecimiento espiritual, y para que esto tenga bastante base bíblica, porque es la Biblia la que nosotros estamos dando acá las referencias en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 y versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí habla del crecimiento. Inmediatamente en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 3 y versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí lo que les mencionamos, que el conocimiento va a dar el crecimiento, y el crecimiento nos va a llevar a la madurez espiritual. En la versión de la Biblia al día de este versículo, no se mantienen firmemente unidos a la cabeza por la acción de esta, todo el cuerpo sostenido y ajustado mediante las articulaciones y ligamentos va creciendo como Dios quiere. Ahí nosotros lo estábamos explicando. Inmediatamente en el versículo número 20
El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? En este versículo, cuando está mencionando, pues si habéis muerto con Cristo, vamos inmediatamente a la epístola a los Romanos, en el capítulo número 6 y en el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y acá mismo en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3 y versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo número 11. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahí está la referencia por qué acá dice, pues si habéis muerto con Cristo. Cuando nosotros aplicamos esta palabra a nuestra vida, esto representa también que ya dependiendo de nuestro anhelo y crecimiento y también madurez espiritual, somos renovados y transformados a una y en una nueva vida, en la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y exaltación por los siglos de los siglos. Amén. Guiados por el Espíritu Santo, el Consolador. Y aquí, cuando también se refiere a los rudimentos, ¿qué son los rudimentos del mundo? Aquí mismo, en la epístola que estamos estudiando a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 8, cuando está acá, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto equivale a mandamientos y doctrinas de hombres, que es lógico que no proceden del Señor. Y cuando dice acá del mundo, es lógico, las costumbres, las tradiciones, las religiones, que muchas veces traen vanagloria y ego en las personas. Y cuando dice también acá, lo estamos leyendo, porque como si vivierais en el mundo. Al nacer de nuevo, nuestra naturaleza pecaminosa en aquel tiempo quedó atrás, porque hemos nacido del agua y del Espíritu, o sea, un nuevo nacimiento. Y por lo tanto, esas costumbres, todo eso pecaminoso ha quedado atrás. Porque recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, aunque nosotros estamos viviendo en la tierra, estamos viviendo en el mundo, pero ya no practicamos las cosas que el mundo hace. O sea, aquellos que no conocen de Dios. Entonces, todo lo que es ceremonialismo, ritualismo, religiones, no se debe de seguir. Y acá también lo dice, os sometéis a preceptos. El no volver a caer principalmente en ordenanzas diversas, que no tienen validez, que ni conducen a lo que realmente es la gracia de Dios, en la fe en Jesucristo. Ya que estos preceptos son reglas humanas, con apariencia falsa, y estas no sirven ni para cambiar el corazón de las personas, ni mucho menos para evitar el pecado. Y aquí dice el contraste con la gracia. O sea, todo esto es un antagonismo con la libertad que nos da el Señor Jesucristo.
ya que no estamos nosotros regidos por prohibiciones de hombres, lo cual no da lo que solamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos puede dar. Y entonces, de este versículo número 20, acá en la versión de la Biblia de nuestro pueblo, nueva vida con Cristo. Si con Cristo han muerto a los poderes del mundo, ¿por qué se someten a los dictados de los que viven en el mundo? Y en la versión de la Biblia Septuaginta al español, si habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué? ¿Cuál si vivieseis en el mundo se os enseña? Y también esto continúa en el versículo 21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Aquí ya estamos viendo algo que definitivamente nos debe de poner a reflexionar. Aquí desde el punto de vista literal es obvio que se entiende literalmente. Acá en lo espiritual, cuando menciona tales como, o sea, la palabra tales acá es lógico que es literal. ¿Y cómo? Son los reglamentos, las ordenanzas. O sea, los elementos o algo que se tiene que realizar o decir, según sea la situación. Pero acá nos está hablando exprofesamente de lo que es aquello que no llena el cometido de buscar la gracia de Dios, porque son mandamientos de hombres. Cuando dices no manejes, o sea, aquí también esto en la palabra griega de cuando se menciona no manejes, significa manipular. O sea, el no tomar ni usar ciertos objetos físicos. Y al mencionar no manejes, como lo dijimos, es una especie de manipular. Ni gustes, el no probar, ni comer ciertos alimentos, ni aun toques. El no hacer contacto físico con objetos que definitivamente se consideran impuros, tal como estaba escrita en la ley mosaica. Entonces, estas reglas no hacen ningún efecto, porque lo mencionamos, no puede cambiar el corazón. O lo peor, no puede detener los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque son solo reglas vacías. Y aquí nuevamente en el versículo 22 se vuelve a reiterar, porque estos pasajes van de la mano, porque en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, los preceptos humanos. Para que tengamos una referencia bíblica en cuanto a esto, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Y también en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 1 y versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y también para que lo entendamos muy bien, porque aquí lo está hablando tanto en el aspecto literal como en el aspecto espiritual muy claramente, en la versión de la Nueva Biblia al Día. Esas reglas son puramente humanas que con el tiempo van perdiendo valor. Y en la versión de la Biblia Dios habla hoy, todas estas reglas tienen que ver con cosas que se desgastan con el uso, que solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Esto es muy delicado, porque muchos y muchas se pueden ofender, pero nosotros lo estamos exponiendo tal y como el Señor nos lo enseña.
¿Por qué? Porque la Biblia no es de interpretación privada. Entonces, muchas veces hay aún hermanos y hermanas en Jesucristo que piensan de diferente manera. Pero aquí ya no entra si ellos, él o yo, por decir un ejemplo, pensamos distinto. No. Lo que está escrito en la palabra de Dios es la verdad. Y si está escrito acá en la palabra, es verdad. El Señor lo mencionó también cuando oró. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es la Biblia, la palabra de Dios, la cual es verdad. Y aquí en el versículo número 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pues no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cuando menciona tales cosas, los preceptos, los mandamientos de hombres, traen a la verdad de cierta reputación. Cuando menciona esto acá, forma parte de la falsa apariencia. Mira, como hay de todo en esta vida, hay personas, principalmente inconversos e inconversas, que lamentablemente a veces viven de apariencias. Es muy duro, pero es una realidad. Y cuando lo mencionamos, lo decimos también no con el ánimo de señalar o de juzgar, porque ¿quién soy yo para juzgar o para señalar? Pero tenemos que decir la verdad. Las falsas apariencias engañan no solamente a los demás, sino que a las personas mismas que la practican. Muchas mujeres y muchos hombres también a veces viven de falsas apariencias en muchos aspectos, ya que hay un refrán que también es valedero en el mundo terrenal, que dicen: este vive de apariencias, este vive de fantasías, porque tiene un gran carrazo, tiene una moto, y miren dónde vive. Tiene para el carro, pero no tiene para comer, dice. Así hay refranes y expresiones. E incluso aún en la misma iglesia hay hermanos y hermanas en Jesucristo que no han nacido de nuevo y que también todavía no se han despojado principalmente de la vanidad, del ego. Y entonces todo esto tiene relación. Cuando aquí lo acabamos de leer, tienen a la verdad de cierta reputación. O sea, esto no tiene un poder real. Y tampoco vencen los malos deseos que el hombre y que la mujer como seres humanos en algún momento tenemos. Y cuando menciona acá de sabiduría, sabemos que hay sabiduría de lo alto, que es la más importante, y también hay sabiduría terrenal, que todo hombre y que toda mujer posee. Porque si no tuviéramos sabiduría terrenal, ¿cómo nos vamos a desenvolver en la vida? Entonces tenemos que tener sabiduría, conocimiento terrenal para poder desenvolvernos en la tierra. Y en lo espiritual es similar, pero acá cuando está escrito y habla de sabiduría, se refiere a las normas creadas por el hombre, la falsa humildad, el culto voluntario supuestamente, ya que carece de sinceridad, porque también aparenta ser sabia ante los demás. Y esto está escrito en el pasaje de la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 3 y versículo 15, el cual: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. La sabiduría terrenal, cuando no se aplica correctamente, conduce a lo malo, y es a lo que acá está relacionado. Y en duro trato del cuerpo, dice. Lo que todos conocemos, el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es una
doctrina filosófica y religiosa que busca la purificación del espíritu, la virtud y el crecimiento interior, mediante la renuncia voluntaria a los placeres materiales, la abstinencia y autodisciplina. Además, puede acarrear lo que es el celibato. Esto está a manera de referencia en la primera epístola del apóstol Pablo, en el capítulo número 4 y versículo 3 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, cuando está escrito: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Mira, todos conocemos que el celibato es cuando alguien renuncia principalmente a no tener mujer, a no tener relaciones sexuales, pero eso es una carga que se le impone muchas veces. Todos conocemos en lo que es la religión tradicional, es el celibato. Entonces el ascetismo forma parte de todo esto que acabamos de mencionar. Y cuando dice acá, pero no tienen valor alguno, o sea, lo volvemos a reiterar, no sirven de nada, son vacías contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne y sus deseos, que abarcan todo, no es solamente el adulterio, la fornicación, la lascivia, sino que también aquí abarca lo que es el egoísmo, lo que es la rebeldía y la desobediencia a Dios. Entonces, acá en la versión de la Biblia Martín Nieto, dice: estas cosas pueden tener un aspecto de sabiduría, porque manifiestan cierta religiosidad, cierta humildad y un desprecio por el cuerpo, pero en realidad no tienen valor alguno, pues solo tienden a satisfacer los apetitos carnales. Y en la Biblia Reina Valera contemporánea, sin duda tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pues no tienen ningún valor contra los apetitos humanos. Es que acá en estos versículos que hoy el Señor nos ha dado la respectiva enseñanza, mira, todo esto muchas veces causa una desestabilización grande en las congregaciones, porque se corre el peligro muchas veces de caer en mandamientos de hombres. Aquí lo acabamos de estar dando a conocer, lo que el Señor nos enseña, porque si hay algo que les mencionamos, que separados de Cristo nada podemos hacer, separados de Cristo nada somos, y por lo tanto esa unión que en la metáfora el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, en la metáfora del cuerpo humano en cuanto a las coyunturas y los ligamentos del cuerpo, esto desde el punto de vista espiritual, si nosotros lo ponemos por obra, la unión, el ayudarnos mutuamente para que la obra de Dios siga adelante en medio de cualquier obstáculo. Y cuando lamentablemente se cae en mandamientos y en ordenanzas o en doctrinas humanas, es lógico que todo esto va a acarrear lo que les mencionamos, la desestabilización. Entonces, aquí esto todo tenía una raíz, porque los falsos maestros con las falsas enseñanzas, ellos querían imponer ritos de la ley mosaica, pero no solamente esto, sino que también costumbres humanas, las cuales es obvio que están en contra de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hoy hemos tocado estos temas porque es nuestro anhelo, nuestro deseo, que cada día vayamos conociendo a través de lo que está escrito acá en la palabra de Dios, lo que el Señor nos enseña, lo que el Espíritu Santo ha revelado.
Y por lo tanto, esto nos va a ayudar. Aquí también lo mencionamos, que todo esto conduce al crecimiento espiritual. Y por añadidura, a la madurez espiritual. Para que cuando vayamos creciendo, demos fruto. Entonces, hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, debemos de estar firmes. La cabeza de la iglesia, nuestra máxima autoridad, nuestro comandante general es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces debemos cada día de buscar de Él, de poner nuestra fe, nuestra confianza plena en el Señor. Y por lo tanto, eso aunado a lo que el Señor nos da de dones, talentos, privilegios o dones ministeriales, esto nos coadyuva a seguir adelante. Mira la descripción de lo que son las coyunturas y los ligamentos, su función en el cuerpo humano, cuanto más en lo espiritual. Entonces, hoy vamos a orar para dar por concluido este estudio bíblico que hoy hemos desarrollado, que es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo, que sea de bendición. Cualquier duda, pregunta, la pueden hacer a través de este medio, que nosotros en el amor de Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo estaremos ahí prestos y dispuestos a colaborar, a dar lo mejor. Y como reitero, alguna pregunta o una sugerencia también la pueden hacer llegar con toda confianza, porque somos hermanos y hermanas en Jesucristo. Y aún si hay un inconverso o una inconversa, pues también, porque esa palabra también va para ellos. Porque hoy cualquiera me dirá, bueno, es que ahí no hay un mensaje evangelístico. Bien, desde el momento en que mencionamos San Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El hombre y la mujer sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en su vida, lamentablemente, si no se arrepiente de sus pecados, si no se aparta de esa vieja vida, que aunque quizás no sea de maldad o de pecado extremo, pero si no tiene a Cristo en su corazón, las buenas obras, la religión, la costumbre o el ser bueno, como se dice comúnmente, eso no nos va a dar la salvación que solo Jesucristo nos puede dar a través de la fe en Él, de reconocer que Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias y te damos la gloria, honra, honor, majestad, adoración y alabanza a ti, único y verdadero Dios, por este privilegio que nos das de tu gracia, misericordia y bendición, porque sabemos que cada día, Señor, tú estás presente en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque esta palabra ha sido de gran bendición, de edificación para el cuerpo de Cristo, porque tú eres la cabeza de la iglesia, que la formamos nosotros, tus hijos y las que son tus hijas, los que hemos nacido y las que han nacido de nuevo. Y esta palabra también va para aquel o aquella que no te conoce, porque sabe que separados de ti nada somos. Separados de ti, Señor Jesús, nada podemos hacer. Y por lo tanto, que esta palabra, Señor, sea de bendición, y tal y como las funciones de las coyunturas y ligamentos en nuestro cuerpo humano tienen su función, cuanto más en el cuerpo de Cristo, la iglesia, la unidad, el estar en un mismo sentir en ti, Señor Jesús, además de la ayuda mutua que entre hermanos y hermanas en la fe, y aún con inconversos e inconversas, podamos nosotros practicar. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales Pastores, del Ministerio Rama de Olivo, que se encuentra
en la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco del departamento de Guatemala, sobre la calle principal que conduce a la comunidad en la zona 10 del municipio de Misco. De toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro deseo que nuevamente podamos estar reunidos en la continuación de este estudio bíblico en la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos y llenas del Espíritu Santo, el Consolador. Solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bendecida tarde a todos. Y si el Señor lo permite, como lo reiteramos, estaremos en el próximo estudio bíblico. Bendiciones.